El mercado de verano 2025 se ha terminado y tenemos que repasar y analizar las últimas operaciones, los últimos fichajes de los equipos de la liga. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy venimos aquí al canal a seguir dándole mucho bombo, mucha relevancia a el último día del mercado de verano de este 2025 que nos ha dejado operaciones sorpresa, fichajes que nadie esperaba o algunos un poquito decepcionantes. Por eso tenemos que repasar y analizar estas situaciones, estas incorporaciones, estos movimientos que se dieron en el último día del mercado, porque seguramente, bueno, pues hubo tantos que algunos se terminó escapando o que algunos, bueno, pues no tenéis una opinión clara, así que vengo a daros también la mía. Como siempre, espero que me dejéis en comentarios vuestra opinión, no dudéis en hacerlo y también me gustaría pediros que apoyaseis el canal, que dejaseis también vuestra suscripción porque seguimos creciendo y vamos ya camino de los 5.100 suscriptores. Bajaba la cifra, pero no, vamos camino de los 5.100 suscriptores. Vamos a comenzar y tenemos que hacerlo con uno de los bombazos de este mercado en la liga, de una de las mejores operaciones, y es la llegada de Antony al Betis a cambio de 22 millones de euros fijos más 3 en variables. El Manchester United se queda el 50% de una futura plusvalía si es que el conjunto bético termina vendiendo a Antony por una cantidad superior a la que por la que lo ha fichado. Antony llega para ser el segundo mejor futbolista de la plantilla del Betis, solo por detrás de Isco, para ser titular indiscutible, para marcar las diferencias desde ese sector derecho. El brasileño tiene que ser uno de los mejores extremos de la competición y uno de los jugadores más determinantes de la liga en las próximas temporadas. Firma hasta 2030 y sin duda es un salto de nivel para un Betis que cierra una de las operaciones, uno de los fichajes más importantes de su historia. Antony ha hecho un esfuerzo en lo económico para jugar en el Betis, algo que otros futbolistas, y que es algo que yo suelo criticar, no suelen hacer. Me refiero a lo de, bueno, pues ir a un equipo que te pague menos. Muchas veces los jugadores que ya están en ese estatus, que ya reciben un grandísimo salario, prefieren irse a destinos, bueno, pues más exóticos, menos competitivos, para seguir teniendo un gran sueldo, y Antony ha renunciado a eso con ofertas muy importantes, creo que de Arabia, por ejemplo, y también de Turquía. Así que Antony sabe que el Betis es el lugar perfecto para él, sabe que se juega también esa opción de ir al Mundial, y creo que es una unión perfecta entre el Betis y Antony. Le necesitaba el conjunto de Pellegrini para poder aspirar a jugar la Champions League, y puede tener opciones si el brasileño da un grandísimo nivel, si se parece a lo que vimos en la segunda vuelta de la temporada pasada en Liga. Del fichaje de Antony y su llegada al Betis tenemos que pasar a hablar también de otro futbolista zurdo, de otro jugador que puede jugar en banda, principalmente de un Nico González que llega al Atlético de Madrid cedido por la Juventus. 1 millón de euros ha pagado el conjunto colchonero por el futbolista argentino en forma de cesión, y ya sabéis, la Juventus de Turín, que en ese contrato ha hecho que el Atlético de Madrid, si el jugador llega a determinados objetivos de rendimiento, habrá una obligación de compra por 32-33 millones de euros por un futbolista de 27 años, un jugador que creo que, y esto es importante, puede darle alternativas al Cholo Simeone, porque puede jugar en banda izquierda, puede jugar en banda derecha, también hacerlo como segundo punta. Lo primero que hay que destacar es que es un soldado, creo que es un jugador que va a ser muy fácil de que Simeone lo pueda convencer. No es ese regateador, ese futbolista brillante en espacios reducidos para generar situaciones de desborde que pedían los aficionados del Atlético de Madrid, pero sí es un jugador con un perfil muy diferente a lo que vemos en el ataque del conjunto colchonero, así que le da opciones a un Cholo Simeone que puede encontrar a un jugador autosuficiente, muy bueno en carrera, muy bueno en velocidad, que tiene una conducción importante, que es un jugador muy potente, que ya es internacional con la selección argentina y que, bueno, pues viene siendo importante para Scaloni en las últimas listas. Creo que el único o el principal problema de Nico González puede ser el tema físico, el tema de las lesiones. Esta última temporada, si no recuerdo mal, se ha perdido 14 partidos, en la 22-23 se perdió 22, en la 20-21 se perdió 16,
es un jugador que ha tenido que salvar durante su etapa, durante su trayectoria, algunas temporadas complicadas en cuanto a lo muscular, porque se lesionó de forma repetida y eso obviamente afectaba muchísimo a su rendimiento. Un jugador con gol, un jugador que tiene también, bueno, pues ese trabajo defensivo y que en definitiva creo que puede darle alternativas a un Cholo Simeone que necesitaba sobre todo en banda derecha competencia para Giuliano, así que me parece un refuerzo positivo. Yo creo que si tuviese que poner una nota sería el jugador en sí, cómo encaja en el Atlético de Madrid, para mí sería un 7,5 sinceramente, aunque bueno, ya la operación económica sería otro tema, porque ya sabéis que a mí jugadores cedidos para estos equipos la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Dicho esto, tenemos que pasar a hablar de una operación que aún parece que está pendiente de cerrarse, parece que está pendiente de confirmarse, porque el Athletic Club de momento no ha podido hacer oficial la llegada de Aymeric Laporte, que firmará por 3 temporadas, y ya os puedo adelantar que si no se termina cerrando, esto va a ser un papelón tremendo para el Athletic, pero más aún para un futbolista que ha forzado la situación hasta el último segundo para bueno, pues cobrar lo máximo posible del contrato que tenía pendiente con el Al Nassr. Así que si la operación no se cierra, ya os dejo mi opinión, pero como creo que se va a cerrar, también la tengo que dejar, y para mí es un fichaje importante para el Athletic. Llega para ser titular, un futbolista que viene de ser uno de los mejores centrales de la Eurocopa el verano pasado, un futbolista zurdo que le va a dar al Athletic ese salto de nivel, esa experiencia en la Champions League, esa capacidad y esa personalidad para ir a cualquier campo de Europa en Champions o cualquier campo de la Liga y poder jugar desde atrás. Un Athletic que necesita sumar juego combinativo, asociación, capacidad de dominar los partidos a través del balón, y Aymeric Laporte es un auténtico maestro en todo ese tipo de cosas. Tanto Sancet como Nico Williams se pueden ver muy beneficiados por el fichaje del internacional español de 31 años. Obviamente las condiciones de la operación son importantes porque es un jugador ya veterano y que está entrando en sus últimos años al máximo nivel, así que quedará a esperar a ver si se confirma o no, y después a saber exactamente las condiciones de ese fichaje, de esa llegada por parte del Athletic Club. De Aymeric Laporte pasamos a hablar ahora de la llegada también, bueno, pues de otro jugador que creo que va a ilusionar o que ilusiona mucho a su afición, de un futbolista que tiene que marcar goles, que tiene que marcar la diferencia, y estamos hablando de George Mikautache, el nuevo delantero del Villarreal, que llega procedente del Lyon a cambio de unos 30 millones de euros, un futbolista que ha tenido una trayectoria, bueno, pues poco habitual, podríamos decir, pero que al final ha terminado llegando al conjunto groguet por una cifra muy similar a la que el Everton le pagó al submarino amarillo por Barry, siendo que para mí el georgiano es mejor jugador, que el francés, que Thierry Barry, que se ha marchado a la Premier League. Un jugador autosuficiente, un futbolista habilidoso, que tiene la capacidad de caer a banda, que es diestro, que mide, es cierto, 1,76, y eso le hace, bueno, pues no ser muy potente en el juego aéreo, no ser muy bueno bajando balones, chocando con el central, pero que sí tiene esa habilidad, que sí tiene esa capacidad sobre todo de marcar goles, porque se mueve muy bien dentro del área, tiene esa habilidad para tirar recortes, para tirar amagos en los últimos metros, tiene esa frialdad, y a mí es un jugador que me parece que también puede combinar muy bien dentro de un ataque muy bien trabajado y que funciona prácticamente de maravilla en el Villarreal, como vimos ya también la temporada pasada y como estamos viendo también en esta, ¿no? Seguramente no es esa referencia, no es ese perfil parecido a Thierry Barry, sino que es más, bueno, pues un perfil parecido a Yoce, a ese segundo punta, pero creo que pueden compenetrarse bastante bien a Yoce, Tani, el nuevo jugador también, el nuevo delantero del Villarreal, Gerard Moreno, Nicolás Pepe, que está en esa zona, así que, bueno, pues un fichaje de nivel, el fichaje más caro, más caro de la historia del Villarreal, un paso adelante y una apuesta también por un perfil diferente, como os digo, pero que tiene muchísimas cosas positivas. De Mikautache pasamos a hablar de dos de los fichajes que a mí me han gustado más y que, bueno, pues se terminaron inscribiendo en el último día, aunque seguramente la presentación no fue exactamente el día 1 de septiembre. Hablamos de un Yángel Herrera que para mí es el sustituto, era el sustituto perfecto para Mikel Merino. La Real Sociedad no pudo hacerse con sus servicios cuando se marchó el ex de Osasuna al Arsenal, y lo ha terminado fichando en este verano 2025, 11 millones de euros fijos más 1 o 2 en variables. Me parece que a nivel económico la operación
también es muy positiva. Es cierto que el jugador venezolano llega, bueno, pues lesionado entre 6 y 8 semanas y quizás eso ha hecho que las condiciones económicas sean favorables para la Real Sociedad. Creo que es ese jugador con recorrido, con capacidad de ganar duelos, de imponerse en lo físico, de llegar al área, que como os digo, encaja perfectamente como recambio de Mikel Merino, pero un jugador también que sabe jugar, que sabe combinar, que no le quema el balón, pero que te aporta ese toque físico que creo que necesita todo equipo en el centro del campo y que la Real venía echando de menos desde la salida del jugador navarro. Además, la llegada también de Carlos Soler en propiedad por 6 millones de euros más 2 en variables, me parece que también es un perfil diferente. No es ni Sucic, ni es Brais, ni es Gorrochategui, ni tampoco es Beñat-Turrientes, un jugador que puede formar una buena pareja muy complementaria con Yangel Herrera, dejando por delante a mediapuntas como Brais o como Oyarzábal, ¿no? A Carlos Soler lo conocemos perfectamente de la liga, gran golpe de balón, inteligencia para jugar, buen nivel técnico, un jugador que también tiene esa capacidad de trabajo sin ser, obviamente, bueno, pues un pivote o un medio centro puro, pero es un jugador que puede pesar en la zona de creación, en la zona también de salida de balón, que como os digo, tiene ese buen golpe de balón, que tiene también llegada al área, que tiene gol, que tiene que es un especialista, un gran especialista en el lanzamiento de penaltis. Bueno, me parece una llegada muy positiva a un precio bastante reducido, así que creo que la Real Sociedad, si vemos un 4-2-3-1 claro con Yangel y con Carlos Soler en el centro del campo, puede funcionar bastante bien, aunque eso podría llevar a la suplencia a los canteranos, por ejemplo, a Gorrochategui. Veremos cómo lo gestiona el bono de Sergio Francisco, pero es una operación que me gusta realmente. De los fichajes de la Real Sociedad pasamos a hablar de unos de los culebrones, de una de las cosas que más nos sorprendió en los últimos días, y es la llegada, el traspaso de Taillon al Levante, y también llega Unai Vencedor cedido desde el Athletic Club. La situación del delantero ahora mismo ya del conjunto de Julián Calero ha llamado mucho la atención. En las últimas semanas se hablaba de que había equipos que estaban haciendo ofertas, de que el Barça estaba interesado. Hemos sabido después que muchos equipos de primera, por ejemplo el Oviedo, habían hecho ofertas superiores de los 4 millones de euros. Al final el Levante se lo ha llevado por 3,5. El 50% de ese traspaso le corresponde al Cádiz, y la sensación al principio era que el Villarreal lo que hacía era traspasarlo al Levante, y después, teniendo una opción de recompra, lo iba a recuperar. Le iba a pagar una pequeña cantidad al Levante y iba a tener el 100% de los derechos. ¿Qué ha ocurrido? Que en una comparecencia hoy del presidente del Cádiz hemos sabido que si el Villarreal lo recupera en cualquier momento, si lo ficha en cualquier momento, el conjunto andaluz tendrá el 50% de los derechos del jugador. Por lo tanto, es una operación que sinceramente no termino de entender. Seguramente la única opción es que el Villarreal lo vea un poquito verde y prefería a jugadores como Tani o como Mikal Tache para rendir ya. No lo sé, supongo que será así. A lo mejor también, creo que lo comentaba Mateo Moreto, que si el jugador terminaba formando parte de la primera plantilla cuando comenzase o cuando se cerrase el mercado, el Villarreal le tenía que pagar una cantidad al Cádiz. Quizás todo eso nos lleve a ver que con el paso de los meses tengamos algo más de información, pero de momento no parece claro que el Villarreal le vaya a poder, o no es, porque lo han contado así, no parece posible que el Villarreal vaya a poder tener el 100% de una posible futura venta de este jugador. Así que el Cádiz hizo muy bien en su momento el acuerdo con el Villarreal cuando se los traspasó al conjunto castellonense. Y también simplemente un apunte sobre la llegada de Unai Vencedor. Creo que es un centrocampista que tiene nivel primera división. Creo que él no acertó demasiado yéndose a segunda cuando el Eibar y cuando el Athletic, lo descartó o dejó de contar con él, y creo que ha esperado con razón hasta el último día del mercado para ser o para volver a primera división, que creo que es donde desde el principio debería haber intentado jugar y no dar un pasito atrás cuando estaba preparado para rendir al máximo nivel en la liga. De Taillon y de Unai Vencedor pasamos a hablar ahora a operaciones
muchas operaciones las que cerró el último día, en las últimas horas, el Girona, la llegada de Livakovic para la portería, la llegada de Bryan Gil traspasado por 6 millones, Unai también 6 millones en los últimos días, Vladislav Banat, el delantero, por 15 millones, y Alex Moreno también libre después de rescindir su contrato con el Aston Villa de Unai Emery. Livakovic, jugador que tiene que llegar para ser titular, internacional croata, ya lo hemos visto en grandes torneos, que llega después de tener buena participación, pero parece no ser totalmente indiscutible con el Fenerbahce de José Mourinho. Sin duda un salto de nivel para una portería del Girona que está teniendo problemas y que deja bastantes dudas, así que el croata tiene que llegar para ser titular y ser indiscutible con Mitchell. Bryan Gil, un soldado, creo que es un jugador que ya ha demostrado tener nivel de sobra para jugar en primera división, para poder ser titular en un equipo pues que quizás no juegue o no pelee por Europa, pero que sí esté pues en esa zona media entre el equipo número 14 y el número 9, algo así. Creo que es un jugador que tiene nivel para eso, un jugador fácil de convencer, que siempre pone mucho esfuerzo y que encaja también para darle una opción diferente a Mitchell en ese sector izquierdo. Vladislav Banat, ese delantero que pueda sumar cifras. Es cierto que los que le han visto más dicen que no es una referencia, que no es ese jugador dominador en el área, sino que es más de tirar muy buenos desmarques, de hacer buenos movimientos, de venir a asociarse, de venir a dar apoyos hacia atrás, así que pues también un perfil interesante para un Girona que necesitaba claramente un salto de calidad y cambiar cosas en la punta de su ataque. Con respecto también a Unai, creo que es ese recambio, un jugador parecido a Ángel Herrera, que tiene recorrido, que tiene llegada, que tiene trabajo defensivo, y que pues quizás vaya a poder o tenga que buscar su mejor versión, porque en el Marsella y en el Panathinaikos no lo ha podido demostrar en las últimas temporadas. Y para terminar, me gusta bastante el fichaje de Alex Moreno. Creo que es un lateral que pues también tiene ese nivel, sin duda, pese a sus 32 años ya, para jugar en un equipo asentado en primera división y que no tenga dudas. Así que vamos a ver cómo encaja con Joel Roca y también con Bryan Gil en ese sector izquierdo de la defensa de un Girona que pues en los próximos días le pondremos nota a su mercado, pero pues hay movimientos muy positivos y algunos que dejan la verdad bastantes dudas, y algunas zonas del campo que no se han reforzado demasiado bien y en el que el conjunto de Mitchell pierde calidad con respecto a la campaña anterior. De los fichajes del Girona pasamos a hablar ahora de las incorporaciones del Sevilla, que obviamente pues han dejado muchísimas dudas y muchísimas críticas. Alexis Sánchez, Azpilicueta, Batista Mendy y Fabio Cardoso son los 4 fichajes que ha cerrado en las últimas horas, en los últimos días, el Sevilla. Un Alexis Sánchez que es difícil tenerle fe, lleva más de un año sin poder marcar un gol, un jugador que apenas ha podido participar con el Udinese, que ha dejado pues detalles, pero un futbolista ya muy veterano que debe ser pues un futbolista que pueda partir desde el banquillo y que debería, o esa es la intención del Sevilla, dejar algún detalle que en algún encuentro pueda marcar la diferencia, pero obviamente ya de Alexis Sánchez ni se puede esperar ni se le puede exigir que ni sea titular ni sea un futbolista de rendimiento continuado a lo largo de toda esta temporada 25-26. Sobre César Azpilicueta, pues entiendo que sea una opción, entiendo que para formar parte de la plantilla obviamente al jugador navarro aún le puede dar, pero creo que tampoco puede ser un jugador importante ni un jugador que vaya a ser titular o que deba ser titular durante una gran cantidad de partidos a lo largo de la campaña. Fabio Cardoso, un futbolista, un central veterano que viene del Porto, de jugar una buena cantidad de minutos, debe ser ese, después de la salida de Badé, ese jugador que esté asentado ya en un nivel importante y que en definitiva haga que ese sector central de la defensa del Sevilla no dependa de los canteranos al 100% de Ramón Martínez y de Castrín, así que una opción con experiencia que creo que tiene sentido para la defensa del Sevilla, a ver cómo puede rendir formando pareja con Quique Salas. Y para terminar, Batista Mendy, un perfil de mediocentro recuperador, un perfil de mediocentro defensivo que viene de Turquía cedido y que creo que no es el perfil de futbolista que necesita ahora mismo el Sevilla, porque tiene algo muy parecido con Gudel. Pues es cierto que es una opción más, pero creo que el conjunto de Almeida demandaba pues un perfil un poquito más organizador, que pudiese mover el balón, que pudiese llevarlo de un lado a otro y en definitiva aportarle un poquito de juego al conjunto hispalense.
De los fichajes del Sevilla pasamos a hablar ahora de operaciones que ha cerrado también en las últimas horas el Elche. Dos laterales, Pedrosa para el sector izquierdo, Héctor Ford para el sector derecho. Creo que el ex del Sevilla, Pedrosa, debería terminar la temporada como titular. Supongo que, pues quizás se tenga que adaptar obviamente al estilo de Eder Sarabia, pero en definitiva es un jugador ya contrastado en primera división que creo que tiene más nivel tanto que Germán Valera como también que Petro, así que creo que también se adapta muy bien a esa posición del carrilero, porque él es un jugador más carrilero que lateral, aunque en las últimas temporadas en el Sevilla creo que no lo ha hecho bien, que no lo ha hecho mal, y que ha dado un buen nivel en primera sin demasiados problemas. Y en el sector derecho, Héctor Ford viene a ser una opción, un jugador que ya conoce pues un estilo parecido, de asociación, de combinación, de tener mucho balón, mucha posesión, un jugador que tiene que demostrar en primera división, porque obviamente sus primeros pasos en el Barça, en la élite, no han sido, pues no ha hecho, creo, cosas destacadas, ¿no? Ni siquiera detalles muy marcados en algunos partidos, pero es que ni siquiera creo que hemos visto eso de momento, así que a aprender ya forjarse en primera división con el Elche. De los fichajes del conjunto de Eder Sarabia pasamos a una de las incorporaciones más importantes que hemos tenido este verano en los conjuntos europeos, un Alemão, el ex del Oviedo, que llega para la punta del ataque del Rayo Vallecano con una operación entre 4,5 y 5 millones de euros. El brasileño es esa referencia en ataque que puede darle alternativas a Andoni Iraola, un jugador que gana duelos, un jugador que baja balones, que tiene buenos movimientos, pero que es verdad que tampoco da la sensación de que pueda ser un delantero, por lo que hemos visto en segunda división, que pueda ser un delantero de 10 goles en primera. Viene, es cierto, de marcar 14 y sumar 4 asistencias en la última campaña en segunda división, pero en la anterior sus cifras habían sido más bajas. Creo que es un perfil interesante, creo que la inversión tampoco es nada espectacular, por lo tanto el precio creo que no es desorbitado para un futbolista que tiene muchísimo trabajo, que va a cumplir con esa presión alta y con esa exigencia de ritmo alto del Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, así que el perfil encaja también en el estilo. Es cierto que es una referencia, un perfil de ganar duelos, de bajar balones y de darle alternativas al juego de este Rayo Vallecano, que creo que necesitaba sin duda pues algo diferente en su punta del ataque, porque ni Camello ni Enteca en definitiva habían podido asentarse, y Alemão quizás pues le pueda dar más opciones a su entrenador. De Alemão pasamos a hablar ahora a la llegada, y esta es una de las más sorprendentes porque apenas creo que no se había hablado de su llegada al Betis. Sofiane Amrabat es el nuevo mediocentro, el nuevo pivote recuperador de Manuel Pellegrini. El conjunto verde y blanco lo necesitaba. Este comienzo de liga ha dejado claro que tiene problemas para recuperar el balón, y un jugador que por sí mismo pues tiene mucho recorrido, mucha agresividad, que entiende perfectamente pues esa labor, ¿no? de cortar los ataques rivales, de quitarle el balón a los centrocampistas o a los atacantes contrarios. Creo que le puede sumar, viene a ser pues el recambio, ¿no? Obviamente de Johnny Cardoso, o al recambio hace 2 temporadas tras la salida, o hace 2 veranos tras la salida de Guido Rodríguez. Veremos qué ocurre exactamente con él, cómo de importante es, porque es cierto también que con balón es un jugador limitado el marroquí, así que hay que ver, pero creo que es un perfil interesante y un jugador que también ha demostrado ya en Serie A y en Turquía que es un jugador pues que para el nivel para el Betis es un jugador que puede terminar siendo titular y no tener problemas en su rendimiento, ni bajar la media del equipo, por decirlo de alguna forma. Así que creo que es un buen movimiento del Betis. De Sofiane Amrabat pasamos a hablar ahora de Lucas Beltrán, el nuevo delantero del Valencia, una alternativa a los fichajes o al intento de fichaje de Sadik, una alternativa también al intento de fichaje de Larin. El argentino llega cedido procedente de la Fiorentina al Valencia como una alternativa más, como un perfil diferente en esa punta del ataque a Hugo Duro, un jugador que está acostumbrado a jugar de espaldas, pero que, pues con su 1,76 no es ese jugador súper potente en los duelos, súper bueno en el juego aéreo, sino que es más bien de combinar, más bien de participar del juego, de poder asociarse. No es, pues el perfil de delantero de falso 9 que
quizás se puede imaginar, sino que es más bien un delantero centro que tiene capacidad asociativa, pero que después, cuando llega al área, tiene también capacidad de marcar goles. Viene de anotar 5 goles y 4 asistencias en la Fiorentina la temporada pasada, con alrededor de 1500 minutos en Serie A, así que creo que es un jugador que también se puede adaptar fácil a Valencia, por obviamente ser argentino y conocer a la perfección el idioma, así que me parece bueno, pues una buena alternativa para Corberán en esa zona del delantero centro. Del fichaje del Valencia tenemos que pasar a hablar a una operación que, bueno, pues que no es del último día exactamente, que se inscribió en las últimas horas, es cierto, pero que tenía ganas de comentar. Por fin el Mallorca incorpora ese extremo habilidoso, ese extremo de regate, de desborde, que puede generar y que puede superar acciones en el 1 contra 1, un jugador que tiene ese cambio de ritmo, muy bajito, muy pequeñito, que llegaba el balón pegado al pie, llega procedente del Barça por 3,5 millones de euros, un jugador que, bueno, pues ha pasado poco tiempo en la cantera azulgrana, porque él se incorporó hace 2-3 temporadas de otra cantera del fútbol catalán, pero un jugador prometedor, que creo que es una incorporación importante y que es un perfil diferente para un Mallorca que venía sufriendo mucho en ese tipo de acciones cuando el rival se le encerraba y necesitaba, bueno, pues esas acciones individuales que creasen desequilibrio, y Jan Virgili encaja a la perfección. Una apuesta de futuro por un Mallorca que puede terminar, si sale bien, sacando grandísimos réditos económicos. Creo que nos podemos divertir mucho con este jugador. De Jan Virgili pasamos a hablar ahora de Seraldo Becker, que es nuevo jugador de Osasuna, traspasado procedente de la Real Sociedad. De momento el conjunto navarro parece que no paga nada, ninguna cantidad fija, sino que todo va a depender de variables, del rendimiento del futbolista, del ex de la Bundesliga, del ex ya de la Real Sociedad. Un jugador que a mí, un movimiento que me gusta porque creo que encaja a la perfección en el sistema de Lisi, un futbolista que puede jugar como segundo punta acompañado de una referencia que fija a los centrales, el más preocupado de tirar desmarques, de buscar movimientos al espacio. Es cierto que es un jugador, bueno, pues que en espacios reducidos no es un jugador importante, ni es un futbolista muy brillante en la definición, pero sí te puede dar también ese trabajo defensivo y sobre todo esa amenaza al espacio que creo que para Osasuna puede ser relevante, incluso también adaptándose a una de las dos media puntas y dando la alternativa a Lisi de tener velocidad y de tener amenaza arriba y de poder poner a Víctor Muñoz en uno de los costados como carrilero, así que me parece una buena opción para Osasuna, y seguramente podría haber encajado en varios equipos más de la liga, como un Rayo que parecía interesado por él y que parecía tenerlo muy cerca, aunque al final el conjunto navarro parece ser que tuvo una oferta, le puso una oferta sobre la mesa más suculenta. De Seraldo Becker pasamos a hablar ahora a los últimos fichajes o uno de los últimos fichajes que se cerraron, la llegada de Solomon, del israelí, al Villarreal, que ya ha levantado muchísima polémica entre la afición del conjunto del submarino amarillo por los mensajes apoyando la guerra, ¿no? La invasión, mejor dicho, lo que está haciendo Israel con Gaza. Veremos qué ocurre, cómo le recibe la afición del Villarreal. Veremos si el Villarreal se atreve a que este jugador haga una rueda de prensa y no pase lo mismo que con Thomas Partey. Veremos qué ocurre. Un jugador que a mí sinceramente no me convence, un jugador que pintaba muy bien el Shakhtar Donetsk, que después saltó a la Premier League y no ha dado nada de buen rendimiento. Es cierto que viene de una campaña muy positiva en segunda división inglesa con el Leeds United, 10 goles, 12 asistencias, pero ese hueco que dejó la salida de Alex Baena creo que no se llena, no se completa con Moleiro y con Solomon, así que el Villarreal en esa posición del interior izquierdo creo que sí se ha quedado un poquito cojo. Lo intentó, varias opciones, Rubén Vargas entre ellas, pero no terminó cuajando la operación. De lo que ha pasado en el Villarreal pasamos a hablar de dos cedidos para el Oviedo, dos posiciones y dos perfiles que necesitaba claramente Paunovic, un central zurdo, David Carmo, el portugués también con nacionalidad angoleña, que ha movido alrededor de 30 millones de euros en traspasos en su carrera, desde el Braga al Porto y después al Nottingham Forest, un jugador que viene de jugar y de participar bastante en el Olympiacos la pasada temporada con Mendilibar, 1500 minutos aproximadamente, central zurdo, muy alto, 1,94, así que bueno, pues le puede dar esas alternativas a un Paunovic que está buscando tener cada vez más balón, y tener un central zurdo a la hora de salir jugando desde atrás creo que puede ser relevante, y que también pues un jugador
que con esa estatura debe ser dominador de duelos y ganador de acciones en su propia área. Y la otra alternativa, ahora sí, un jugador muy contrastado en primera división, Javi López, que llega para ser el el lateral zurdo titular por delante de un Raim que ha comenzado bien la temporada, pero que era uno de los puestos, ese lateral izquierdo, que generaba más dudas y que pues finalmente el Real Oviedo ha podido conseguir. Como veis, el conjunto asturiano, aunque no ha terminado cerrando un delantero que venía buscando y que necesitaba, la realidad es que ha conseguido en estos últimos días, en estas últimas horas, esos perfiles de jugadores contrastados en un nivel importante, contrastados en las grandes ligas, como Brécalo, también como Dendoncker, como el propio Carmo, como el propio Javi López, que pueden darle un buen suelo competitivo a un Oviedo que, como ya sabéis, como repasamos en uno de los últimos vídeos, ganó su primer partido en primera después de 25 años. Así que para ir terminando, cerramos con dos fichajes también del Deportivo Alavés. Lucas Boyé, la incorporación más cara de la historia del conjunto babazorro, alrededor de los 5 millones de euros, alrededor de los 5 o 6 millones de euros, y Denis Suárez también para aportar calidad, para aportar creatividad, para aportar juego y generación de ocasiones a un Alavés que en esa zona de tres cuartos, en esa zona de creación de juego en el centro, en el centro del campo le está faltando cosas, ¿no? Así que, pues un Chacho Coudet que ha convencido a Denis Suárez, y un Denis Suárez que necesita reencontrarse, que necesita confianza y tener muchos minutos, y creo que con el entrenador argentino, por cómo se entendieron y por la versión que dio Denis en el Celta, creo que tiene bastante sentido para él. Y Lucas Boyé, una alternativa para la punta. Tony Martínez y Mariano Díaz, pues son jugadores de un perfil diferente. Seguramente Boyé sea un poquito más asociativo, pero también muy ganador de duelos. Nunca ha hecho grandes cifras, pero la realidad es que creo que si Chacho Coudet quiere jugar en algún momento con dos delanteros centros, Lucas Boyé puede ser el titular, jugando al lado de algún jugador que sea un poquito más referencia, porque él, pues puede tanto imponerse por arriba como también dar juego y asociarse con sus compañeros o con el acompañante en esa punta de un Deportivo Alavés, que ha hecho también uno de los mercados de fichajes más relevantes en cuanto a cifras de su historia, por la venta de Panicelli. Aquí terminamos el repaso a los fichajes a los fichajes que se produjeron en el último día del mercado en la liga, así que como siempre espero vuestra opinión en comentarios.